Yeshua, Yeshua, dejo en tu regazo todo mi temor. Pongo mis preguntas cerca de tu voz. Cuando se hace tarde y no puedo más, tu nombre en mis labios me vuelve a levantar. sana el corazón. Quédate conmigo, quédate aquí hoy, hasta que tu vida sea en mi canción. Mi alma tiene sed de tu presencia, Yeshua, como tierra seca espera por la lluvia. Ven y llena cada espacio, cada duda. Solo tu perfume queda cuando todo se derrumba. Mi alma tiene sed de tu presencia. El polvo de tus pies es sabiduría. Camino tras tus huellas, se aclara mi vida. Tu voz sobre mi caos, lluvia en tierra seca. De tu boca nace todo lo que me resta. Tus palabras van tocando lo que escondí, transformando aquel barro que hay dentro de mí, donde solo había ruina y soledad. Va brotando un nuevo aliento, nueva verdad. El polvo de tus pies es mi tesoro. Me rindo y me derramo ante tu trono. Si tú me llamas, Yeshua, y yo te sigo hasta el fin sin dudar. Dejaría este mundo por vivir junto a ti. Cuando todo se derrumba frente a mí, tu mirada me rescata, vuelvo a existir. Me levantas del desierto a tu mesa, me coronas con tu gracia, con tu presencia. Y si el fuego de la prueba llega aquí, tu descanso es el refugio que elegí.
aunque cueste cada paso que doy hoy. Solo quiero tu camino, solo tu voz. El polvo de tus pies es mi tesoro. Me rindo y me derramo ante tu trono. Si tú me llamas, Yeshua, y yo te sigo hasta el fin sin dudar. Dejaría este mundo por vivir junto a ti. Lo dejaría todo lo que fui, lo que seré, por un segundo a solas a tus pies, Yeshua, a tus pies. Lo dejaría todo lo que tengo, lo que soñé, por respirar tu nombre a tus pies, Yeshua, a tus pies. El polvo de tus pies es mi tesoro. Me rindo y me derramo ante tu trono. Si tú me llamas, Yeshua, y yo te sigo hasta el fin sin dudar. Dejaría este mundo por vivir junto a ti. Shalom, shalom, Erev Tov. Shalom, shalom, Rey. Shalom, Erev Tov. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Gracias, pastores, congregación, comunidad. Gracias a todos por estar conectados. Llevamos todavía un buen tiempo, 2 minutitos apenas pasados de la media, así que muchísimas gracias por estar conectados, por estarnos acompañando. Ya estamos transmitiendo directamente a Facebook, así que agradecemos también a aquellos que puedan apoyarnos en compartir este mensajito a algún familiar, algún conocido, alguien que esté llevando la cuenta del Omer y no tenga acceso a alguna red, ya sea por falta de internet, por ciertas situaciones. Compártanlo, familia, siempre será una bendición con alguien más. Así que muchísimas gracias. Pastores, buenas noches. Saluden, por favor. Adelante. Shalom, bendiciones para todos. Shalom, shalom, pastores. Shalom, shalom, bendiciones. Buenas noches, bienvenidos todos nuevamente. La alegría de continuar con esta misbah en una unidad tan preciosa que se ha estado experimentando y desarrollando. Bienvenidos para todos, amados pastores, consiervos, comunidad. Bendición de Hashem sobre todos ustedes. Shalom, shalom a todos. Qué bueno que estamos aquí. Bienvenidos. Que Adonai les bendiga. Shalom familia, bendiciones para cada ustedes, un abrazo de acá de Springfield. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a abrir el corazón para poder recibir las palabras que el Eterno tiene para con nosotros. Shalom. Gracias, mis hermanos. Bueno, Gustavo, gracias nuevamente por estarnos acompañando y por esta oportunidad que nos brinda también el Eterno de compartir juntamente con toda la comunidad. Adelante, Mure, cámaras y micrófonos para usted. Adelante. Shalom, bendiciones para todos. Como siempre, un honor poder compartir y más
en este tiempo donde estamos haciendo este conteo y que de esta manera podamos aportar a todos aquellos que están atentos a esta transmisión. Nos encontramos en el camino de ascenso, ¿no? Hacia Shavuot y estamos estudiando diferentes sefirot, las combinaciones de todas ellas y a través de la misma poder llegar a la entrega de la Torá. Y hoy, de acuerdo al calendario de la cuenta del Omer que seguimos, nos corresponde trabajar la sefirá de Yesod y también la de Gesed. Se habla de una vinculación en la compasión o en la bondad, aunque también Yesod traduce como fundamento. Así que para entender la vinculación en la compasión, primero hablar de Yesod como fundamento, como simiente es sumamente importante. En la estructura del alma representa la capacidad de conexión, de comunicación, de unión. Y viene a ser el canal que toma toda esa fuerza espiritual y la concentra para que se manifieste en la realidad cuando viene de una verdad. O sea, sin Yesod o sin ese fundamento, sin ese vínculo, el amor es solo un sentimiento abstracto. Yesod es el puente que hace que ese amor se convierta en un compromiso verdadero con la otra persona. Incluso la palabra amar o avá es el hecho de dar de forma incondicional y lo vemos a través del Eterno siempre. Así que la vinculación en la compasión, hablando de estas dos sefirot, cuando las aplicamos, y en este caso la de Yesod, en esta semana con Gesed, estamos analizando ese vínculo a través del amor. Es como el compromiso total en el acto de amar, de dar. No es una compasión pasajera, emotiva, circunstancial, por la necesidad, por el deseo, incluso hasta por la lástima que se puede tener a alguien, aunque no estoy muy de acuerdo con ese término, pero así muchos lo expresan. Así que es la compasión que crea un vínculo inquebrantable. La pregunta que debemos hacernos es si nuestro compromiso es solo una emoción o genera una conexión real. Si somos capaces de comprometernos con una persona, con alguien a la que digo ayudar verdaderamente y de forma desinteresada. O sea, vendría a ser como la fidelidad en la bondad. Es asegurar que el flujo de amor que podemos emanar no se interrumpa y que llegue a su objetivo con una intención, en este caso con una kavaná que sea pura y con un fundamento sólido, que en este caso no los da la Torá. Esa relación en favor del Hijo del Eterno que debemos cultivar, ya que el mundo está basado en relaciones, la relación con el prójimo, la relación con nosotros mismos, con el Eterno. Dentro de este estudio de la Sefirot, este concepto es vital para poder entender las enseñanzas a través de la figura del Mesías, el Hijo del Eterno en términos individuales por lo que representa, pero también en términos colectivos para todo el pueblo de Israel. Porque Yehoshua viene a ser como ese Yesod perfecto, ese fundamento sobre el cual podemos construir a través de su ejemplo, tanto por las enseñanzas y sobre todo sus prácticas, sus ejemplos. Por eso el Mesías es visto como ese fundamento, esa piedra sobre la cual se construye. E incluso él habla también de que nosotros debemos construir nuestra vida, que es comparado a una casa, sobre un fundamento sólido que es visto como la roca. Entonces, dependiendo de cómo yo construya mi vida, si es sobre la roca o la arena, será lo que le dé la solidez, la firmeza a nuestra vida. En este caso, nunca se dice que por caminar en la Torá no vamos a tener problemas o adversidad o pasar por situaciones difíciles, sino que muchas veces podemos interpretar la crisis como una oportunidad. Podemos ver que con la Torá siempre vienen problemas y circunstancias, pero no nos mueven, no reaccionamos. Nosotros actuamos basado en principio y tomamos decisiones. Podemos tomarlo con calma y pensar y evaluar muy bien qué es lo que está pasando y
¿cuál debe ser mi actitud basado en la Torá? ¿Cuál es el ejemplo que me da el Mesías con todo esto? Así que cuando vemos al Mesías, su compasión, su bondad, no fue simplemente un discurso bonito o una práctica que pudiera ser un ejemplo a seguir, sino que él se vinculó realmente con las personas. El amor que manifestó a cada uno de aquellos que podía ser cuestionado por una sociedad muy exigente, sus niveles de misericordia han bajado al punto de él dar todo por esa humanidad, por esa sociedad, por esas personas. Así que en el Mesías, la compasión, la vinculación se funcionan. Hay una unión, una fusión para restaurar lo que conllevaba una vida bajo pacto. Así que para que nosotros podamos caminar siguiendo ese ejemplo, debemos estudiar muy bien la actitud que tenía frente a otras personas. El Hijo del Eterno, para que pueda servir, como lo dice la Escritura, en espíritu y en verdad, debe tener estas dos sefirot bien definidas, porque significa que la relación con el Eterno no puede ser superficial, trivial o emocional o que hoy me provoca. Debe haber una conexión profunda. Todas las relaciones parten de un vínculo. Ese vínculo luego a través de la conexión lo profundiza, el compromiso lo va afianzando y el propósito lo direcciona. Y eso es importante tenerlo presente, porque siempre vamos a ver en las enseñanzas y los ejemplos del Mesías que hay como una especie de sinergia en favor del Eterno, en favor del reino. Entonces, cuando nosotros vinculamos nuestra compasión con la del Eterno, nos convertimos en canales de luz, en canal de bendición. Por eso se dice que nosotros debemos pedir siempre que la voluntad del Eterno se transforme en nuestra voluntad para caminar conforme a lo que Él ha establecido. De allí que el justo, de acuerdo a Proverbios 12, Proverbios 10, viene a ser el fundamento del mundo. El justo viene a ser ese fundamento que crea esa conexión profunda con lo celestial y de allí podemos nosotros caminar o transitar correctamente. Incluso el mismo salmo o en los salmos se habla de qué podemos hacer nosotros los justos si quitan los fundamentos. Así que Yesod viene a ser la dimensión espiritual en la cual se da una unión con otra persona. Cuando uno ayuda al prójimo, puede suceder que no se sienta vinculado a él, sino que ayude por cumplimiento de la Torá. Y eso trae bendición porque estamos obedeciendo. Sin embargo, nos enseñan los sabios, en este caso el Orjok Tzadiki nos enseña que los sejud o los méritos se logran cuando nosotros hacemos algo que va más allá de aquello que se demanda. O sea, como enseñó en su momento Yehoshua, hay un siervo que es fiel, pero simplemente hizo aquello que se le demandó. Pero producto de que cumplió, tiene algo en algo que recibe a cambio. Pero cuando nosotros vamos más allá de lo que se demanda, cuando tenemos una visión altruista, así como él enseñó, bueno, si te dicen que lleves esto una milla, llévalo 2, llévalo 3, el que te pide una cosa, dale 2. Es una persona que está rompiendo con esas estructuras. Es una persona que está caminando más allá de aquello que se le está exigiendo. Entonces eso tiene mayor mérito. Es como cuando nosotros hablamos de guardar Shabbat. Por ejemplo, si estamos en Israel, guardar Shabbat sería algo sencillo. Todo el mundo está dejando de trabajar, todo cierra, o por lo menos en Jerusalén. Y de esta forma, guardar Shabbat sería algo mucho más práctico porque no tenemos que luchar contra un medio, un entorno que es contrario. Entonces, el que guarda Shabbat estando en Jerusalén, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem por eso, porque está obedeciendo. Pero cuando nosotros tenemos que guardar Shabbat en nuestros países, según una cultura totalmente diferente, donde de pronto las empresas no tienen ninguna relación ni respetan nuestro sistema de creencia, somos nosotros los que tenemos que crear las condiciones. Y eso tiene méritos. Entonces ya estamos viendo un fundamento que
hace que nosotros podamos caminar a pesar de las circunstancias. Y es la manera como nosotros podemos mostrar que lo nuestro no es simplemente un conocimiento de la Torá, sino que vivimos y tenemos firmeza de convicción en aquello que hemos creído para caminar, y de esta forma nuestras acciones hablen mucho más fuerte que nuestras palabras. Así que cuando hablamos de ayudar, tender la mano, de servir, no es simplemente por obediencia a la Torá, porque de ser así, esa ayuda proviene del temor o proviene de un compromiso con la Torá. O sea, nosotros debemos ayudar al otro para que de alguna forma se incorpore a nuestra vida, sea parte de nuestra vida, para que la otra persona pueda ver en nosotros la Torá de una forma totalmente diferente, no como una religión, sino como una relación genuina con el Eterno. Y muchas personas le están huyendo a la religión, pero dentro de sí hay una búsqueda al Eterno, y allí es donde nosotros debemos aportar y cómo vamos a aportar. Por eso cuando ayudamos al prójimo debemos vincularnos a él. Y eso fue algo que siempre enseñó Yehoshua, con personas que eran menospreciadas, vejadas, criticadas, condenadas. A esos les tendió la mano y se vio como un médico, como un doctor atendiendo a un enfermo. Así que no ayudamos para después recibir honor o escapar de una situación engorrosa. Lo hacemos porque nuestro compromiso va más allá de lo que las condiciones puedan establecer. No es simplemente un acto de obediencia, es algo que debe transformarse en parte de nuestra esencia. Por eso no es que voy a ayudar porque tengo cargo de conciencia y porque de alguna forma me siento mal porque la Torá lo establece y no lo hice y pedí la oportunidad. No. Mi ayuda, cuando lo vemos en Tiferet, aparece por el estado de necesidad del otro, pero se debe sostener por un proyecto con el otro. O sea, tengo que pensar en cómo construir un proyecto permanente con ese vínculo que hemos logrado. Entonces, tener esa solidaridad con las personas solamente cuando aparece el estado de necesidad no sería lo más correcto, porque muchas veces pensamos que la necesidad solamente es económica y resulta que muchas veces no es así. Hay personas con grandes problemas, con situaciones muy difíciles, internas, que en la calle simplemente vemos su cara y la apariencia, pero no sabemos el conflicto interior que poseen. Y a veces un abrazo, darle la mano, una sonrisa, puede ser la puerta que nos permita poder mostrarles el camino que nosotros seguimos a través de la Torá. Por eso, cuando hablamos de la vinculación en compasión, es cuando tenemos empatía, es cuando vemos en el otro a nosotros mismos, cómo queremos que nos tiendan la mano, que nos ayuden. El fundamento dentro de esta armonía o la vinculación en la compasión es una fuerza espiritual que logra construir lazos que son fuertes. Por eso cuando estudiamos esta Sefirá, esta que habla de Yesod, es como un canal que une lo superior o la verdad espiritual con lo inferior, hablando de un plano terrenal que está revelando una realidad. Y el vínculo o el fundamento lo que hace es que la verdad revelada por el Eterno en la Torá se pueda asentar en nuestra realidad, en nuestro plano terrenal. Por eso es que este mundo es conocido como Olán, pero tiene la misma raíz de Elén, que es ocultamiento. O sea, somos nosotros los que vamos a revelar al Eterno en este mundo que lo oculta. ¿Cómo lo podemos revelar? Cuando nosotros nos movemos en compasión a través de Yesod, a través de un fundamento sólido, que no simplemente es algo momentáneo o una emoción, es algo que va más allá, es algo que se hace parte de nuestra vida. Por eso, Yehoshua enseña que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos, que el que permanece en Él y Él en nosotros, este lleva mucho fruto, porque separado de Él nada podemos hacer. Entonces, si somos pámpanos que debemos dar fruto, que está relacionado con los midot, con las cualidades,
que son las que debemos rectificar, y este periodo nos ayuda mucho a tratar con ella, ¿qué tan diligentes somos, qué tan vigilantes somos en cuanto a ese trabajo interno que debemos producir? Porque Pablo lo muestra como un cimiento que debe ser inamovible. Por eso en Primera de Corintios 3 habla de que nadie puede colocar otro fundamento, hablando de Yesod, que es aquel que ya está puesto, que es el mismo Yehoshua. Entonces quiere decir que el fundamento descansa no solamente sobre la persona, sino la enseñanza y lo que transmitió esa persona, que es Yehoshua, como el mayor representante del reino de Elohim. Así que cuando observamos hoy Yesod en Gesed, vemos a Yehoshua no solamente como un guía, como un maestro, como aquel que orienta, sino como aquel que vinculó la bondad eterna del Padre con nuestra realidad humana y de esta forma le dio sentido a nuestra vida. Porque no solamente nos dio identidad, sino un propósito. Y ese es el fundamento más importante, porque se basa en el amor, que es lo que viene como que a sostener todas las cosas. Y Pablo lo entendió perfectamente. Cuando vemos a Pablo decirnos que nada nos puede separar de ese amor, de ese vínculo, de ese fundamento, es por la solidez del mismo. ¿Y cómo no va a ser sólido si parte o nace del mismo Padre? Entonces, cuando estudiamos estas citas, no vemos una religión, sino que vemos una relación que se construye a través de la conexión entre almas, operando en su mayor expresión, en espera de la redención. Son almas que se están nutriendo a través de la Torá, que va a ser el fundamento sobre la cual van a ir construyendo su vida, que viene a ser como la roca. Así que el amor en medio de todo esto puede ser como expansivo. Es el deseo de amar, de dar, de apoyar, de ayudar sin límites. Por eso, una de las cosas que siempre veremos cuando leemos sobre Yehoshua es que cuando él veía las multitudes, siempre tuvo esa empatía, esa compasión. Vemos en Mateo 9 que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en este tiempo pasa lo mismo. Cuando tenemos más recursos, cuando tenemos más avances tecnológicos, cuando tenemos más cosas, es cuando la gente se siente más vacía, más desamparada. Y es porque ese vacío que hay en el alma solo lo puede llenar aquello que el Eterno constituyó para la misma, que es la Torá. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer de la Torá una lumbrera en este tiempo. Y para hacerlo debemos hacerlo con bondad, con amor. Por eso, Pablo en Primera de Corintios 13 creo que es una de las enseñanzas como que más amplia, ¿no? En cuanto a la forma de mostrar el amor. Un amor que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que todo lo sufre, que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué nivel de compasión? Pero es tan fuerte que crea un vínculo profundo. Por eso, una compasión sin vínculo es como una especie de rayo de luz, de relámpago, una luz que vemos pero no deja nada. La vinculación sin compasión pudiera ser hasta posesiva y pudiera ser dañina. Pero hoy estamos buscando cómo ambas pueden crear ese equilibrio. Buscamos que la bondad sea un vínculo de unión. Por ello, creo que el ejercicio que podemos hacer a diario, y en este caso, que hablamos de esta 12 sefirá, es identificar aquellas personas que nosotros podemos tender la mano y ayudar, mostrando esa compasión cuando podemos imitar, cuando podemos emular las acciones que hizo Yehoshua. Pablo dice en un momento, ya no vivo yo, sino el Mesías en mí. Llegar a ese nivel no creo, o por lo menos yo no creo poder llegar, pero por lo menos esforzarnos y luchar para ver si podemos alcanzar.
para ver si podemos hacer algo que por lo menos sea parecido a esos que vivieron ellos. Y de esta manera, para fortalecer el vínculo con personas que no solamente están transitando el mismo camino que nosotros, sino aquellos que están buscando algo y no saben qué. Y nosotros podemos darles esa respuesta. Que ese apoyo no sea circunstancial, sino que sea un fundamento en el cual podamos construir relaciones sólidas de apoyo. Una cosa que aprendemos cuando se encendía en el templo la menorá es que cuando encendían con la shamash la primera luz, nunca se retiraba de inmediato a pesar de que estaba encendida la primera luz. Se colocaba la llama y ésta se encendía y no se retiraba hasta que no alcanzaba esa llama o ese fuego de lo que se estaba encendiendo su máxima expresión. Y eso nos enseña que de igual manera somos nosotros, porque Shamash es servidor y nosotros tenemos que servir y ayudar a alguien hasta que esta persona pueda caminar y no seamos simplemente el que lo estemos apoyando, sino que en un momento él solo pueda transitar y transformarse en alguien que sirva a otro. Entonces la ayuda, por eso es que se habla de un vínculo y por eso la compasión es la que hace que podamos mantenernos, así como el shamash está allí unido a esa mechita hasta que se termine de encender por completo. Así debemos hacerlo. Y pedir al Eterno que nosotros tengamos ese amor por las personas, esa compasión que vaya más allá de una emoción, que no sea simplemente algo como parte de nuestra afectividad, sino que haya un fundamento sobre el cual podamos construir ese amor y una conexión profunda que se convierta en el cimiento de nuestro carácter. Porque podemos tener la Torá, podemos tener la buena intención, podemos tener muchas cosas, pero vamos a llegar tan lejos como nuestro carácter nos los permita. Y por eso es que debemos trabajarlo. Así que la verdadera compasión considero que construye puentes permanentes. No es una visita ocasional como pasa en la religión, que incluso a veces ni siquiera visitan a las personas. Pero cuando la persona se ha apartado, entonces parece que sí tienen tiempo para criticarla. Nosotros debemos mostrar que este camino es algo totalmente diferente, que lo que el Eterno estableció a través de la Torá es un manual de instrucción de vida que nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y conocernos, y de esta forma también conocer al Eterno y construir una relación basada en ese fundamento dado por el Eterno y movernos en compasión, dando gracias que así como a nosotros llegó esta verdad en un tiempo, y ese día fue un antes y un después porque hubo un punto de quiebre, que también podamos ayudar a otros a que puedan experimentar ese punto de quiebre, que se puedan transformar en una lámpara en su hogar, en su familia, en su entorno, y que nosotros podamos ser un canal, es una gran bendición. Creo que todos aquellos que ejercemos el liderazgo, que enseñamos, que guiamos, que orientamos, creo que la mayor recompensa que nosotros recibimos es cuando vemos a alguien que conocimos en un momento, en una circunstancia, y ahora lo vemos con ese fundamento de la Torá, firme en un camino, enfrentando las circunstancias y las situaciones de una forma maravillosa y que puede caminar y con él también otras personas, verlo tomar decisiones, verlo cómo ahora acciona conforme a principios, siendo alguien con dominio propio, con disciplina, que no es impulsivo, que no se deja llevar o arrastrar por la mala inclinación. Y ahí es cuando nos vemos nosotros recompensados y agradecidos por el honor, no solamente de servir, sino también de saber quién fue el que nos envió a servir. Porque que sea el mismo Eterno el que nos encomiende a nosotros esta tarea es lo más grande que podamos nosotros tener en la vida.
Así que en este tiempo de la cuenta del Omer, que nosotros podamos crear o construir ese fundamento, ese vínculo a través de la compasión, de la bondad, y que de esta manera otras personas quieran también conectarse, que seamos un camino de bendición, que seamos un vehículo para que otros puedan llegar, para que otros puedan conocer esta verdad y de esta forma puedan salir de la realidad, porque al conocer la verdad nos hace libre. Y que de esta forma podamos caminar siempre con ese compromiso con el Eterno y ver la Torá como lo que es, un manual de instrucción divino que tenemos el honor de tener en nuestras manos. Así que considero que cada día que vamos estudiando una sefirá y la forma como se combinan, estamos encontrando un gran equilibrio, pero un equilibrio que no se construye de un día para otro. Es un equilibrio que a diario nosotros debemos nutrir como la relación matrimonial. Por el hecho de que la persona se case y crea un vínculo, la relación tiene que nutrirse, tiene que alimentarse. Y si alimento se nutre, la relación matrimonial es a través del amor, a través de dar. Y cuando nosotros tenemos la capacidad de dar, estamos imitando al que mejor nos ha mostrado todo esto, que es nuestro Padre, el Eterno. Así que sigamos caminando, sigamos avanzando en este tiempo de rectificación, de corrección, de poder buscar qué áreas de nuestra vida necesitamos trabajar porque pueden ser un impedimento para poder nutrir mejor esa relación con el Eterno y nosotros mismos. Puede ser un obstáculo para ser de bendición o crear esas conexiones con otras personas que tanto necesitan la Torá que tenemos. Así que de mi parte, los aliento como me aliento a mí mismo cada día, diciéndole hoy tenemos ese desafío de ser mejores que ayer. Y por eso, bendiciones para todos en este camino que vamos transitando juntos en espera de llegar a ese momento de Shavuot para reafirmar el compromiso con el Eterno a través de la Torá. Y después de ese día, seguir caminando y seguir rectificando, porque ahí no termina todo. Ahí sigue un gran trabajo. Así que de mi parte, gracias por este tiempo que me has permitido compartir con ustedes esta breve enseñanza y que sea de bendición, que ayude, que pueda ser útil para todo aquel que en este momento está conectado y quiere como que cierta luz en el camino y a lo mejor hoy está buscando una respuesta a su vida. Espero que esto le ayude. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todos y un honor nuevamente estar con todos ustedes. Shalom. Baruch Hashem. Muchas gracias por excelente pan que nos hemos degustado ahora con un café, que ese pan estuvo exquisito. Así que muchísimas gracias. Gracias, More. Me gustó mucho la enseñanza del día de hoy. Todas me gustan, pero Gracias, a esta le agarré un saborcito distinto. Así que muchísimas gracias. Pude disfrutarlo un poco más todavía que las otras porque todas las disfruto. Así que muchísimas gracias, familia. La enseñanza, pues ahí está, cada año, cada día, cada cuenta nos va llevando a un crecimiento cada vez mayor. Y recordar, familia, no hay compasión sin una buena vinculación. Una compasión que mantiene las distancias está estéril. Que hablamos mucho de amor, de compasión, pero a veces no acortamos esas distancias. Entonces, hay un dicho popular por acá en mi tierra que dice que del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, en la Torá tenemos que acercar toda esa distancia y evitar que pues se creen o se vayan creando cada vez más espacios distantes que no permitan avanzar. Así que, excelente. Muchísimas gracias, More, por esta clase. La verdad, la voy a dejar ahí aparte porque la voy a volver a escuchar. Así que, pastores, adelante, Vladimir.
con sus comentarios, mis hermanos. Hola, estoy con el celular, así que me indican si se escucha o no. No tengo idea, esta cosa. Muchas gracias, amado Moré, que Dios te bendiga grandemente. A todos uno de los siervos presentes, le Dios les bendiga. Mientras hablaba me llamó mucho la atención y algo que me quedó dando vuelta, va precisamente en uno de los sentidos que por lo general nosotros siempre hemos visto en la imagen de nuestro bendito Mesías, en este sentido redentor, salvador, pero tú presentaste la tarea como de aquel que viene a traer la imagen del Padre. Y dentro de esa imagen un propósito trascendental. Entonces, eso igual me quedó dando vuelta porque es algo que por lo general poco visualizamos, poco profundizamos en ese contexto. En aquel que trae precisamente esa redención, la cercanía hacia el Eterno, hacia Dios. Y como aquel representante del Altísimo, que sobre todo restablece el corazón o lo que Dios quiere. Y dentro de ese contexto, dentro de lo que tú mencionaste, es tremendo entender que que lo que vuelca o la necesidad de Dios es una compasión inmensa. Y esa compasión no es solo un contexto momentáneo o por causa de nuestra necesidad, sino que es una compasión eterna. El Eterno necesita, es como que es parte de su esencia sentir compasión por nosotros. Es parte de su, podríamos decir que transpira, o sea, lo voy a poner en ese contexto, obviamente entendemos que no, pero lo voy a tratar de graficar de una manera. Es como que el Eterno transpirara compasión. Es parte de su esencia, es parte de su ADN para tratar de entenderlo un gráfico más humano. Y en ese contexto, profundizo y puedo entender aún más, sobre todo cuando Yeshua dice, no he venido a los sanos, sino a los enfermos. ¿Y por qué lo veo en ese contexto dentro de la materia que tú expones? Es porque para dedicarse a los que están mal, a los que están complicados, hay que estar vinculados. No es solo tener compasión. O sea, yo en esto lo veo, lo grafico en aquellas personas que tienen que atender cosas complicadas que nosotros le haríamos el quite, o nosotros no nos gustaría estar metidos en. Y hay personas que están en eso no por necesidad. Por ejemplo, no sé, hablemos de enfermeros, atención en cosas complicadas, bomberos, por ejemplo. Acá en Chile, por ejemplo, los bomberos, ellos lo hacen por amor al arte, no porque son pagados. Entonces hay cosas que a veces eh, hay personas que hacen trabajos que nosotros no haríamos, pero ellos lo hacen por un aspecto de que tienen un compromiso que nace desde ellos, por decirlo así, desde un deseo de servir. Y ese es lo que de alguna manera quiero rescatar y resaltar de lo que tú señalaste, porque es algo que a veces quizá a lo mejor lo visualizamos poco. Y eso es lo que Yeshua también representa. Yeshua representa que Dios está vinculado con nosotros, está vinculado con nuestra necesidad y está vinculado, ¿en qué sentido quiero decir? Con nuestra precariedad, en el sentido y en el compromiso de sacarnos de ahí. O sea, yo quiero sacarte de tu pobreza. Y yo para eso voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que tú salgas de ahí. Eso es un compromiso con una tremenda vinculación del cielo. Es una predisposición de lo alto. Y no porque yo tenga algo que ofrecer. No tenemos nada que ofrecer. Es simplemente porque Él así lo ha querido. Y eso es algo que
me gustaría precisamente destacar un poco de toda la información que entregaste en esta tarde-noche. Gracias, amado. Gracias, Pastor Vladimir. Pastor Isaac, adelante. Shalom, amados, gracias. Un privilegio poder continuar con ustedes caminando hombro a hombro. Amado Moré, Hashem te bendiga. Gracias por la exposición de esta noche y toda la comunidad aquí. Seguimos aprendiendo y estructurando el trabajo que a nuestra alma, que corresponde de aquí hasta Shavuot. Solamente quiero captar de tu exposición unas palabras que llamaron mi atención cuando hablabas acerca de esa conexión o vinculación de quién es el que nos envía. Y quiero yo tomarlo para hacer solamente una referencia, que la manera correcta de vincularnos hacia la humanidad siempre va a corresponder a qué nivel estamos vinculados con nuestro Dios. Siempre se nos ha motivado vincularnos con el ser humano. Cuando se trata del pecador, de hecho, utilizamos por mucho tiempo a Rab Saúl como ejemplo para decir, yo me comporto como un fariseo cuando estoy entre los fariseos, yo me comporto como un gentil cuando estoy, o me doy a entender a los gentiles cuando estoy entre ellos. Pero una demanda que siempre yo creo que hasta el final de mis días va a atraparme y atraerme muchísimo. ¿Cómo es que Rab Shaul se atreve a decir a los efesios que fuésemos imitadores de Adonai? Y esta manera que tú has planteado hoy solamente reaviva esa motivación en mi alma de que mientras buscamos vincularnos con la humanidad, la manera más precisa y preciosa de poder vincularnos con todos ellos, con todo nuestro alrededor, nuestro entorno, va a surgir de manera pura cuando estamos vinculados con Hashem. Porque Él es nuestro Dios, nuestro Rey, el soberano, nuestra guía, consejero, príncipe de paz. Todo lo que se escribe a través de sus atributos y sus gracias hacia nosotros son las que nos motivan, nos inspiran para poder mirar a la humanidad así. Entonces, gracias, More, y a todos por estas palabras, Vladimir, Pastor Yohanan. Y bueno, cedo la palabra a nuestros amados consiervos y sería esa la motivación del aprendizaje que se aviva en mí esta noche, la vinculación hacia el Abba, esa vinculación hacia la fuente que definitivamente va a traer maravillas, va a traer cosas bellas allá a todo el entorno nuestro. Hasta aquí mis palabras. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias, Pastor Isaac. Pastor Heriberto, adelante, por favor. Gracias, amado Morey, gracias por dejarte usar por esta noche. Saludo a toda la familia que están aquí y que están por diferido. Mientras el Eterno ponía palabra en tu boca, amado Morey, vino a mi mente y quise, Baruch Hashem, por esto asociarlo con cuando Jesús resucita en Juan capítulo 21, cuando está al frente de Pedro, y dice, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Y dijo, sí, Señor, sabes que te amo. Y siguió, dice el texto, que siguió por varias veces. Jesús quería afianzar el vínculo, que Pedro tuviera afianzar el vínculo con él, para después que tuviera la compasión. Por eso dijo, si me amas, ama más que esto, sí, apacienta los corderos, apacienta mis ovejas. O sea, pero antes de tener compasión, Jesús quería afianzar el vínculo, la alianza. Y recuerdo, amado Morel, en una parte dijiste algo muy bello que me tocó mucho. Para poder ser compasivo con los demás, tenemos que tener un vínculo, una razón, una fuente, porque si no podríamos hacer algo muy superficial o algo tal vez muy aéreo. Tenemos que tener un amor, algo un vínculo, una fuerza que me lleva a accionar, a tener compasión. Y mientras hablaba Amado Moré, me vino el pasaje, repito, cuando Yeshua afianza el vínculo que Pedro tenía que tener con él. Así que me encantó y como dijo el amado pastor, me va a quedar grabado en mi alma este texto con lo que acabas de decir. Shalom. Shalom. Muchas gracias, Pastor Heriberto. Pastor Douglas, adelante, por favor. Muchas gracias, More, y muchas gracias, mis consiervos. La verdad, cuando esta noche, cuando el More estaba hablando, pensé pues, en un momento dado, Dios dijo esto, que no es simplemente un acto de obediencia,
Entonces, creo que para tener una conexión tiene que ser algo real, pero real, algo que desde el dentro de nosotros, que nazca desde dentro, que sea algo que el Eterno ya puso en nosotros, que aprendimos de Él, hemos llegado al momento de cierta manera y sentirlo de Él y luego eso fluye de nosotros. No puede ser simplemente un acto de obediencia. A veces comienza así, porque hay personas que son más dadas a la compasión. Entonces, pero hay otros que son más, personas más frías, tal vez, y no les nace naturalmente, podemos decir, y necesitan obedecer. Y luego ya obedeciendo, ya es cuando ya van a empezar a hacer algo real para ellos. Entonces, pero sí, para que haya una conexión, tiene que ser algo real. Compasión sin vinculación no es una obra completa. No es una obra completa. Pensé ahorita que estaba hablando de todo lo que hizo Yeshua y luego pienso también en Hechos, todo lo que hicieron los apóstoles, cuando hicieron un acto de compasión, cuando tuvieron compasión con alguien, siempre era algo de vinculación. Ah, Yeshua no tuvo compasión y sanó a alguien simplemente porque quiso hacerlo. No, era para vincularse con él. Entonces, igual en Hechos también con los apóstoles, siempre haciendo actos de compasión, de bondad, y era para vincularse. Entonces, eso es algo que nuestra compasión tiene que ser con esa mentalidad de vincular con alguien más, porque fuimos llamados a llamar a otros, a acercarse a ser discípulos. Entonces, si voy a hacer algo es porque quiero vincularme con esa persona de alguna manera, tal vez nada más en ese momento, pero también puede ser por después por un tiempo o el tiempo que vivimos aquí en la tierra. Entonces, esos son mis pensamientos de esta noche. Muchas gracias, Morey, por su enseñanza y mis consejos Gracias, por Lector. sus comentarios. Bueno, creo que cada quien tiene su vivencia en cuanto a esto y su experiencia por la enseñanza o algo, pero yo apenas tengo como 3, 4 meses que llegué nuevamente a Venezuela, después de estar 10 años fuera atendiendo nuestros grupos de estudio en diferentes países. Y cuando pensábamos en volver, en regresar, una de las cosas que yo le pedía al Eterno era enseñar a personas que no solamente tienen como que esa curiosidad por la Torá, por lo que llaman raíces hebreas y cosas así, o por aquellos que de pronto estuvieran decepcionados de la religión y buscan esto como un salvavidas. Yo le decía, yo quiero enseñar así a personas que así como Yehoshua en su momento enseñó que en verdad era una carencia profunda, había algo en ellos que no era que no era fácil, que era fuerte y que la Torah era lo único que los podía ayudar y crear ese punto de quiebre, incluso liberarlos de la situación que estaban viviendo. Y el Eterno me oyó, porque siempre nos oye. A veces dice sí, a veces dice no, a veces guarda silencio y tenemos que saber interpretar el silencio. Y me oyó porque dentro del centro de estudio llegó una persona y me dijo, More, yo he oído de usted y lo conozco porque lo vi en televisión, en su programa y todo esto. Y yo quiero que usted me enseñe la Torah. Y es una persona que viene luchando contra el alcoholismo. Y
Y esa persona que viene luchando con el alcoholismo y pertenece al grupo de Alcohólicos Anónimos, me dijo, así sea yo solo, More, yo sé que de pronto usted no va a apartar tiempo para sentarse con una sola persona, pero yo se lo pido de verdad, de corazón. Y haciendo la clase me acordé de eso, porque yo decía, así como Yehoshua tuvo compasión cuando vi a esa persona decir, así sea yo solo, pero es que una persona vale muchísimo, no es la cantidad. Yehoshua enseñó a todo el mundo, pero con quienes él se relacionó y creó un vínculo profundo fueron con 12, y a quienes le reveló las mayores cosas fueron a 3. Entonces yo le dije, Señor, si esta es la oportunidad de poder enseñar a esta persona, si tú has dado ese regalo tan maravilloso que es el tiempo, bueno, voy a servir y voy a ayudar a esa persona, si sea con él solo que tenga que sentarme. Pero ese solo se ha transformado en muchos, porque ese trajo a otro, el otro dijo, vamos para un sitio que nos están enseñando y vamos a otra parte, y a pesar de que ellos le huyen a la religión, una de las cosas que yo le dije, yo no les voy a enseñar una religión. Yo lo que les voy a enseñar es vivir, que dejen de existir para vivir, que puedan ustedes encontrarle sentido a la vida y echar a un lado de pronto las culpas por la consecuencia de lo que hicieron bajo el efecto del alcohol o lo que sea, y darse una oportunidad a ustedes mismos. Porque a veces nosotros somos más compasivos con la gente de afuera que con nosotros. Somos a veces jueces inclementes. Entonces, desen una oportunidad de amarse, de valorarse y que entiendan que ustedes también fueron creados a imagen y semejanza del Eterno. Y que mañana ustedes puedan ser instrumento, como yo hoy lo soy de ustedes, pero ustedes pueden ser instrumento para muchas personas. Y eso que ustedes vivieron, que se transforma en material de construcción. Con las piedras que nos vienen en la vida, podemos sentarnos a victimizarnos y a llorar, o con esas piedras podemos construir algo hermoso. Bueno, construyanlo. Y yo le doy muchísimas gracias al Eterno porque yo lo siento como un privilegio poder ayudar a personas en esa condición y que ellos puedan estar viendo como que una luz, como que no todo se ha terminado, como que sí hay una oportunidad, y a pesar de que la religión no se las brinda, eso no significa que el Eterno no se las brinde. Y en esta lectura de que toca con la compasión, que toca con la vinculación, me vi muy identificado con esta parte de mi vida y atendiendo a estas personas. Baruch Hashem, excelente, excelente. Pues recordemos, familia, Yeshua prioriza la restauración de las personas sobre una interpretación rígida que no sana. Esa es la diferencia y eso es algo hermoso. Así que tenemos que priorizar en eso también nosotros. Así que muchísimas gracias a todos los comentarios, todos los pastores, a Mure, Gustavo, por habernos compartido el día de hoy. Pastor Isaac, cámaras y micrófonos para lo que continúa, por favor. Claro, aquí tenemos ya el documento, solamente preguntar si acaso el More Si lo, gustas nuevamente hacer si la lo lectura colocamos, o si lo colocan en pantalla, ok, perfecto. va. Listo, Amado, y nuevamente la invitación para quienes quieran poder ponernos de pie y hacerlo buscando el monte de Sión. No es parte del ritual, es solamente una determinación voluntaria con respecto a las palabras del rey Salomón. Y en mérito de la verajá o de la declaración que hacemos en cada rezo, diciéndole que el Eterno construya Jerusalén pronto y en nuestros días esa preciosa casa, en esa vehemencia y añoranza es que lo hacemos. Bien, More, estamos listos. Adelante. Con la reverencia que corresponde por el momento y por el honor al Eterno, declaramos entonces, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav, b'tzivanu al sefirah. Omer.
Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim y Rey del universo, que nos has apartado con sus mandamientos y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Omer. Hoy son 20 días, que son 2 semanas y 6 días del Omer. Que el misericordioso Adonai restaure el templo a su sitio rápidamente y en nuestros días. Amén. Selah. Para el director del coro, un canto con música instrumental, un salmo. Elohim tenga gracia con nosotros y nos bendiga, que haga resplandecer su semblante sobre nosotros para siempre, para que sea conocido tu camino en la tierra, tu salvación entre todas las naciones. Las naciones te alabarán, Adonai, todas las naciones te alabarán. Las naciones se alegrarán y cantarán jubilosamente, pues tú juzgarás a los pueblos con justicia y guiarás a las naciones de la tierra para siempre. Los pueblos te alabarán, Adonai, todos los pueblos te alabarán, pues la tierra habrá rendido su fruto y Adonai, nuestro Elohim, nos bendecirá. Adonai nos bendecirá y todos, desde los más remotos rincones de la tierra, le temerán. Salmo 67. Adonai, te imploramos que con el gran poder de tu diestra que liberes al cautivo, por favor oye la plegaria de tu pueblo, fortalécenos, purifícanos, reverenciado, poderoso, te imploramos, guarda como la niña de tus ojos a aquellos que procuran tu unicidad. Bendíceles, purifícales, concédeles por siempre tu misericordiosa rectitud. Poderoso Santo, en tu abundante bondad, guía tu congregación, único y soberano. Vuélvete hacia tu pueblo, que recuerda tu santidad. Acepta nuestra súplica y oye nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos secretos. Bendito sea tu nombre glorioso y tu reino eternamente. Amo del universo, tú nos has ordenado por medio de Moshe, tu servidor, contar Sefirah Haomer, a fin de purificarnos de nuestra iniquidad e impureza, tal como has escrito en tu Torá. Contaréis para vosotros desde el día siguiente al día de descanso, desde el día en que traéis el Homer con ofrenda mecida. La cuenta será 7 semanas completas, hasta el día posterior a la 7ª semana contaréis 50 días, a fin de que las almas de tu pueblo Israel sean purificadas de impureza. Por consiguiente, sea tu voluntad, Adonai, Eloa nuestro y Eloa de nuestros ancestros, que en mérito del Sefirah Homer, que conté hoy, Yesod, Shevet y Feret, vinculación en compasión, sea recibido mi acto de obediencia por tu misericordioso amor, y sea rectificado el daño que he causado en la Sefirah, y que yo sea purificado y santificado con tu suprema santidad, que de este modo se conceda abundante generosidad sobre todos en el mundo, que se rectifique nuestro nefesh, ruach y neshama de toda bajeza y defecto, y que nos purifique y santifique con tu suprema santidad. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Selah. Salmo 92. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén, amén. Aleluya. Pastor Yohanan, Adelante, Pastor Vladimir. la transmisión que hago yo hay una pregunta, pero una pregunta que no tiene que ver con la enseñanza, pero sí me gustaría responderla. Pastor, discúlpame, no sé si sea nada más yo, pero casi no te escucho. Casi no se oye. ¿Me escuchan ahí mejor? Sí, ahora sí. Que la retransmisión que tengo yo, hay una pregunta que no tiene que ver directo con la enseñanza, pero me gustaría no dejarla sin responder, más que nada por la duda de los hermanos. Lo que pasa es que el Moré menciona el nombre de Yehoshua, ¿ya? Entonces la pregunta es, dice que dice Yehoshua o es Yeshua, ¿ya? Entonces para tratar de dar claridad en ese aspecto más que nada, Yehoshua y Yeshua es lo mismo. Lo que pasa es que Yehoshua es como la expresión o la pronunciación antigua
el nombre como completo y el nombre Yeshua es como una abreviación del mismo nombre. Obviamente es una complejidad del hebreo, pero en síntesis es lo mismo. No sé si alguien quiere ampliar más o More quiere decir algo. Bueno, lo que dice es correcto, ¿no? Yeshua viene a ser como una contracción, viene a ser como una especie de diminutivo. Pero en mi caso, respetando lo que cada quien tome en consideración pronunciar, pero en mi caso en particular, cuando empecé a estudiar sobre el nombre, me impactó mucho y yo preferí, por decisión propia, decirlo todo por lo que representa y lo que contiene el nombre. Entonces, para mí es importante todo lo que representa, todo lo que cada letra de ese nombre posee y lo que nos revela. Incluso hice hasta un estudio sobre eso porque vemos nosotros a veces hasta discusiones estériles, que si con la E, que si con la A, que si es O, que si es H, que no es H, que si es B, que es W. Y me di a la tarea de estudiarlo a profundidad para conocerlo desde lo que era la etimología, la filología y una serie de elementos para poder saber lo que estaba diciendo y no simplemente pronunciar un nombre porque otros lo pronuncian. Y eso me llevó a tomar la decisión de decirlo de esa forma. Pero como decía nuestro hermano, si la persona dice Yeshua, no está mal. Simplemente que para mi punto de vista, por mi experiencia, mi vida, yo prefiero decirlo completo. Ahí a lo mejor para agregar, por lo que usted señala, Yehoshua se interpreta o se podría interpretar como Adonai salva. Y Yeshua es la contracción que es salvación. Entonces, seguramente entiendo yo que por el significado de Yehoshua, que es precisamente Adonai salva, es lo que usted menciona, el significado de ese nombre, el peso que tiene ese nombre. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiarlo, una de las cosas que me llamó la atención es que el nombre de Yehoshua no entra dentro de lo que son las reglas gramaticales. Los nombres propios no poseen reglas gramaticales. Y en el caso de Yehoshua las rompe porque está revelando algo que en el ámbito espiritual es superior a ello. Por eso cuando empecé a estudiarlo, me di cuenta de eso por la forma como se escribe. De hecho, vemos que dentro de la Torá se enseña a través de un nivel que es Sod, cómo el nombre del Eterno está dentro del nombre del Mesías. O sea, la letra Yod, la letra Hei, la letra Baf y la letra Hei deben estar en el nombre de Yehoshua. Y cuando vemos regularmente a la gente escribiéndolo, esas 4 letras no están completas. Lo otro es que cuando uno empieza a estudiar la luz de las letras hebreas del rabino Raskin, él empieza a explicar que cada letra representa parte del cuerpo. Y cuando vemos la letra Yod, la letra Hei, la Baf y la Hei, vemos que las 2 Hei conforman como las piernas, la parte inferior del cuerpo. Y cuando vemos entonces la Yod, es como el dorso. Entonces tenemos el dorso, que es la Yod, tenemos las 2 Hei, que son las 2 piernas, y tenemos la Baf, que es como un brazo. Si nosotros lo hacemos de manera gráfica, es como el cuerpo de una persona, pero le faltaría un brazo y la cabeza, porque está formando el dorso, 2 piernas y un brazo. Y entonces vemos que siempre el Eterno, hablando de la figura del Mashiach, que Pablo habla de que como instrumento de redención era visto como el misterio a través del cual los gentiles iban a ser injertados, que fue revelado a través de Abraham, siempre de Yehoshua se habla como el brazo extendido. Entonces, si Yehoshua es el brazo extendido y a través de Yehoshua el Eterno estaba reconciliando el mundo, esa letra Baf, que representa a hombre, y es la forma profética como él habla de sí mismo, debe estar dentro del nombre, y esa letra representa un brazo. Si agregamos el brazo de redención a través del cual el Eterno
puede redimir al hombre, entonces tendríamos ahora el cuerpo, el brazo y las dos piernas, que son las 4 letras del Eterno, tendríamos la otra Vav, que ya formaría mucho mejor el cuerpo, pero faltaría la cabeza. Entonces el Eterno revela a través del nombre lo que representa Yehoshua como cabeza, y es que arriba está la letra Shin, y la letra Shin representa una corona, y por eso Yehoshua es el Mashiach o el ungido para reinar, y simplemente está revelando su identidad como rey, que al ser coronado viene a instaurar el Malhut HaShamay en este plano terrenal. Entonces, cuando uno empieza a estudiarlos, uno dice, es que la otra forma como la gente lo plantea, que de hecho al final lo colocan con la letra Ayin, no nos revela el Eterno, no nos revela el carácter profético del Mesías, no nos muestra esto que uno puede ir descubriendo, investigando, y por eso lo desarrollé, para tener firmeza de convicciones en cuanto a lo que creo, a lo que sigo, a lo que enseño, y no simplemente porque como todos lo dicen así y todos lo escriben así, yo también lo voy a hacer. No me gusta simplemente repetir o ser eco de algo de lo cual no tengo convicción o no tengo esa formación que se transforme para mí un pilar sobre el cual yo poder edificar mi sistema de creencia. Entonces, por eso es que digo Yehoshua de esta forma, por todo lo que contiene. Excelente, excelente. Pues ahí está la explicación, Pastor Vladimir. Recordemos también, familia, el hebreo es mucho estudio, hay que profundizar, no es solamente agarrar palabritas de aquí y de allá, pero sí es bueno conocer las diferentes opiniones y las diferentes posturas. No es lo mismo Yeshua que Yeshua, ¿sí? Uno significa salvación, el otro significa el salva, ¿sí? Yehoshua o Yehoshua es el nombre completo que lo encontramos desde en Josué, ¿sí? Y también Yeshua encontramos el mismo nombre ya en esta contracción, muy válida también en Esdras, en Nehemías y en Crónicas. Y es una contracción común de la época del Segundo Templo. Hay mucha información muy bonita, pero ahí tenemos que no tenemos que estar de acuerdo en todo, sino ser compasivos los unos con los otros, diferentes opiniones, pero unidos en este mismo nombre, en Yeshua. Así que gracias Moré, gracias Vladimir. ¿Alguna otra pregunta, mi hermano, que tengan ahí? Y gracias por compartirnos la pregunta también, Pastor Vladimir. Bien, Baruch Hashem. Bien, familia, pues si no hay más comentarios, Isaac, Douglas, mi hermano Heriberto, Shem, Baruch Hashem, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, mis hermanos. Mañana tenemos nuevamente esta reunión, mismo horario, mismo canal. Nos vemos aquí, así que esperamos contar con su compañía durante todas las transmisiones para que completemos este ciclo juntos, todos contando, todos manteniendo ese nivel de crecimiento. Así que muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Nos despedimos de nuestra transmisión en vivo, como dijo el pastor Isaac, como dice aquí, en 3, 2, 1, Beshem Yeshua. Beshem Yeshua. Laila Tov. Beshem Laila Tov. Yeshua. Amén.